senos paranasales, huesos temporales y órbitas. A ver, ¿dónde están? ¿Están viendo mis diapositivas? Ya no Sí, se ve. doctora, sí, doctora. Sí se ve. Muy bien. Entonces comenzamos de una vez. La clase es larga. Muy bien. Vamos a revisar la anatomía de los senos paranasales, radioanatomía de senos paranasales, de la cavidad nasal y las principales patologías. Y la principal patología en senos paranasales son los procesos inflamatorios. Recordad que los senos paranasales son cavidades en la base del cráneo, llenas de aire y cubiertas por una mucosa. Estas cavidades se comunican con las fosas nasales y se desarrollan después del nacimiento. Ojo, se desarrollan después del nacimiento y terminan más o menos alrededor de los 13 años de formarse. Los primeros en aparecer son los senos maxilares, le sigue las celdas etmoidales, los senos frontales y esfenoidales. De acuerdo al estímulo van a neumatizarse. Algunos pacientes que tienen problemas de sinusopatía crónica no llegan a desarrollar adecuadamente los senos paranasales. ¿Para qué sirven los senos paranasales? Para resonar la voz, para disminuir el peso del cráneo. Y algunos trabajos publicados dicen que los pacientes que tienen poco desarrollo de senos paranasales sufren de migraña. Aparentemente los senos paranasales también disminuirían el calor del cráneo o serviría para difuminar ese calor que se produce en el endocráneo, ¿no? Entonces, pacientes que no tienen desarrollo adecuado de senos paranasal también tienen historia de migraña. Los senos paranasales pues comprenden los senos frontales, maxilares, esfenoidales y un complejo de celdas etmoidales. Las técnicas de imagen más utilizadas son la radiografía simple, que tiene bastantes limitaciones, el examen ideal, la tomografía computarizada y la resonancia para evaluar tumores. En la radiografía simple utilizamos tres tipos de incidencia principal. La de Caldwell, si ven ustedes, se ven muy bien los senos frontales y las celdas etmoidales. La de Waters, que ve muy bien los senos maxilares y las fosas nasales. Y la incidencia lateral, que ve muy bien los senos esfenoidales porque están posteriores, los senos esfenoidales. Entonces tenemos tres tipos de incidencia y hay que saber entonces y acordarnos que la incidencia de Caldwell, donde el paciente apoya la frente y la nariz, ¿ya? Frontonaso, placa, se llama incidencia de Caldwell, también llamada incidencia frontonaso, apoya los senos frontales. Entonces la parte mejor visible son los senos frontales, sin superposición, y las celdas etmoidales que son anteriores. También las fosas nasales y la apófisis Christagay. Y vamos a verla. Ahí está, esta es una incidencia de Caldwell. Está la apófisis Christagay, la sutura coronal aquí, la sutura lamboidea acá atrás, esta es la sutura lamboidea. Pero que vemos bien, los senos paranasales frontales. Muy bien, las celdas etmoides, celdillas etmoidales, aquí. Las fosas nasales, está el tabique, los cornetes. Pero perdemos detalle en los senos maxilares. Perdemos detalle en los senos maxilares. Pero ¿qué más podemos ver también? Detrás podemos ver el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, la sutura del hueso frontal con el arco con el hueso cigomático. Podemos ver todas las cavidades orbitarias, todo alrededor de las cavidades orbitarias, todas las paredes. Por detrás de las órbitas podemos ver también el peñasco, igual que el esfenoides, podemos ver el peñasco también. ¿Ya? Los senos maxilares se ven pero muy superpuestos, con muchas estructuras superpuestas. Ya que tenemos el paladar duro, la base del cráneo. Otra incidencia, la de Waters, con boca abierta. ¿Ya? Esta es mentoplaca, apoya el mentón. La mentoplaca sirve para evaluar muy bien los senos maxilares, sin superposición, órbitas y huesos propios de la nariz. Aquí vemos muy bien los senos maxilares, vemos muy bien las órbitas, y detrás de las órbitas vamos a ver el ala del esfenoides, la línea innominada, las cavidades orbitarias, aquí el piso de la órbita, el hueso cigomático, la sutura cigomático frontal,
aquí a través de las órbitas y las salas del esfenoides, las fosas nasales, el tabique nasal, los cornetes, el paladar duro. ¿Ya? Esa es una incidencia de Caldwell. Ve muy bien los senos maxilares. Y la incidencia lateral, que me sirve muy bien para ver los senos esfenoidales, que son estos, que están, esta es la silla turca, y debajo de la silla turca se desarrollan los senos esfenoidales. Bueno, superpuesto derecho-izquierdo, los senos frontales, los senos maxilares y las celdas etmoidales superpuestas. De la silla turca. Estas son las órbitas. Bueno, la silla turca posiclinoides anterior y la clinoides posterior, que es la 7. Aquí tenemos la columna vertebral, la base de cráneo y la columna vertebral. Este es el atlas y este es el axis. Entonces, la radiografía simple es útil, pero tiene superposición de estructuras. A veces cuando hay una lesión tumoral es imposible distinguir los límites. Valora de baja calidad las lesiones pequeñas y los cambios mucosos pequeños no es posible distinguirlos en la radiografía. Y en niños es difícil interpretar los hallazgos en senos paranasales en menores de 3 años. Entonces se prefiere la tomografía. La tomografía es la modalidad de elección para evaluar los senos paranasales en general. ¿Ya? Cuando hay duda, recién se pasa a resonancia, pero la tomografía es la modalidad de imagen para evaluar senos paranasales. No solamente senos paranasales, sino también fosas nasales y estructuras aéreas adyacentes. Muestra con precisión las estructuras óseas y el tejido blando. El contraste que forma el aire facilita la identificación de la anatomía y extensión de las lesiones. Siempre es recomendable hacer tanto cortes axiales como coronales, ¿ya? Y en ventana de tejidos blandos y ventana de tejido óseo, para evaluar todas las estructuras de senos paranasales. Aquí tenemos cómo se hace el plano axial. Este es un plano axial, plano transverso también. Va desde abajo, desde el paladar óseo, este es el paladar óseo, ¿ya? Hasta los senos frontales. Este es el último corte, el 4. En el plano axial vamos a ver pues al inicio los senos maxilares, los cornetes nasales, el tabique nasal, la pirámide nasal. Y estas son las ramas de la mandíbula. Esta es la nasofaringe, ¿ya? Que tiene siempre estos dos espacios, la fosa Röser-Müller y esta es la trompa de Eustaquio que termina acá, ¿ya? Un corte más superior a este, más arriba, es este acá, estamos por iniciando órbitas, donde ya no veo senos maxilares, pero veo pocos senos maxilares, veo celdas etmoidales y senos esfenoidales aquí, ¿ya? Y esto es el ala del esfenoides y este es el arco cigomático por acá. Muy bien, otro corte más superior, ya no veo senos maxilares, celdas etmoidales y senos esfenoidales. Estos son las órbitas, cavidades orbitarias. Y un corte más superior, ya terminé de ver órbitas, terminé de ver senos esfenoidales y voy a ver muy bien los senos frontales y la apófisis cristagay. Entonces son cortes axiales que me permiten ver con detalle la anatomía de senos paranasales, los 4 senos paranasales. En estos cortes vamos a ver aquí unos espacios. Estos espacios, estos agujeritos, muy importante evaluar estos espacios, estos agujeritos que están en la pared medial de los senos maxilares se llaman agujeros lacrimonasales. Estos agujeros lacrimonasales sirven para drenar las lágrimas desde las órbitas hacia las fosas nasales, conductos lacrimonasales. ¿Ya? También en el piso de las órbitas hay unos conductos, son los conductos o agujeros orbitarios inferiores, que son estos de acá. Entonces, no hay que olvidarse de todas estas estructuras que además podemos ver. Además de los senos maxilares, vemos entonces los conductos lacrimonasales y los agujeros orbitarios inferiores. Vemos el tabique nasal, los cornetes nasales. Esto es el peñasco. Cuando vamos temporal vamos a hablar de esto. Este es el peñasco. Peñasco derecho, peñasco izquierdo, conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo que se ve un poquito. Este es el oído medio, celdas mastoideas. Todo forma el peñasco. Todo forma el peñasco. Y los conductos lacrimonasales, para recalcar, es la recolección de la lágrima hacia las fosas nasales.
Las lágrimas se forman en la glándula lagrimal, bañan la órbita, protegen el globo ocular del medio externo y por dos agujeros, que el punto o agujero superior y agujero inferior, y unos conductos van a drenar hacia las fosas nasales. Hemos visto patología inflamatoria y también tumoral a este nivel, ¿eh? Por si acaso. Raro, pero se ve. Otros son cortes axiales, con mejor definición para ver muy bien los senos frontales, los senos esfenoidales que son posteriores, las celdas etmoidales que son laterales, senos maxilares que son más inferiores. A mayor amplitud, en la base de cráneo, a la altura, un corte a nivel de las órbitas, vamos a ver celdas etmoidales, anteriores, posteriores y los senos esfenoidales. Estos son los peñascos con las celdas mastoideas neumatizadas, normales. Este es un corte axial también, donde vamos con detalle algunas cosas importantes que hay que destacar. ¿Ya? La pared posterior de las celdas etmoidales corresponde también a la pared posterior de las fosas nasales. ¿Ya? Esto de aquí viene a ser los senos cavernosos, el agujero de la arteria carótida, pero acá está subiendo la carótida interna. Esto es los peñascos, la punta de los peñascos. Y estos peñascos vamos a ver dos agujeritos, uno anterior que corresponde a la cóclea y otro posterior que corresponde al vestíbulo. Y al costado vemos el antro, una cavidad que comunica con las celdas mastoideas y el oído medio. Bueno, estos son huesos propios de la nariz. Es el vómer, tabique nasal, celdas etmoidales. Cortes coronales para evaluar senos paranasales. Van así igualito, desde acá adelante, para ver senos frontales, hacia la región posterior, donde ve senos esfenoidales. Entonces, el corte más anterior va a haber senos frontales acá. Va a haber el tabique nasal y los huesos propios de la nariz. Un corte más posterior al anterior, estaremos viendo pues las celdas etmoidales, las fosas nasales y apareciendo los senos frontales. Un corte más posterior al anterior, vemos acá las cavidades orbitarias, las celdas etmoidales, los cornetes. Recuerden que son tres pares de cornetes, los cornetes medios, los cornetes inferiores y cornetes superiores que no se ve acá. Esta es la apófisis crista galli, senos maxilares, y los senos maxilares tienen un ostium, mire, de drenaje, tienen como un carlito de drenaje hacia las fosas nasales. Todas las cavidades paranasales tienen ese ostium de drenaje. Hay que saberlo buscar y hay que ver que esté permeable. En este caso está permeable. Por eso no tiene sinusitis. Aquí se ve otro corte más posterior a este, después del 3 viene el 4, donde ya estamos terminando las órbitas. Acá se ven cavidades orbitarias, acá está terminando las órbitas. Ya vemos los senos esfenoidales, ya pasamos las celdas etmoidales, esto es más posterior. Los senos maxilares y los cornetes nasales. Acá están, 2, 3, un superior, medio e inferior. Sino que estos cornetes están bastante hipertróficos e inflamados, tan gruesos. Este es un corte más posterior donde ya casi no veo los senos maxilares, pero veo muy bien los senos esfenoidales, el tabique nasal y los cornetes nasales. Así así se adquieren las imágenes para evaluar senos paranasales en tomografía, con cortes axiales y coronales. Muy bien, este es un incremento, un zoom de las imágenes anteriores para ver fosas nasales. Entonces vemos aquí fosas nasales. ¿Qué tenemos? Tenemos el tabique, el vómer. Tenemos los cornetes. Y los cornetes siempre giran hacia afuera. Y el espacio que hay entre cornete y cornete se llama meato. Los meatos. Los meatos deben estar libres para que pueda respirar, por ahí pase el aire. ¿Qué tenemos acá? El seno maxilar y también tiene su ostium de drenaje. Y drena hacia acá. Cuando hay proceso inflamatorio se obturan estos ostiums y las cavidades se llenan de secreciones. ¿Ya? Entonces tenemos muy bien la anatomía descrita, fosas nasales, cornetes nasales, senos maxilares y su ostium de drenaje. Este es otro corte axial, donde vemos claramente, marcando el ostium del seno maxilar. Ostium, o sea, es el ostium de drenaje. Aquí también está el ostium de drenaje. ¿Qué más tenemos? Acá estos cornetes están bastante hipertróficos, gruesos, y estos cornetes no son normales, estos cornetes están neumatizados.
Hay aire en el cornete nasal, un aire atrapado, un aire congénito. Y entonces, por último, es el último corte coronal, donde están los senos esfenoidales, y recordar que estos son las clinoides, porque el seno esfenoidal está debajo de la silla turca, ¿ya? Entonces, estos son los senos paranasales, este piso de la silla turca. Aquí debe albergar un corte posterior seguro a la hipófisis. Recordar que acá al costado estos están los senos cavernosos, que contienen pares craneales y sobre todo la carótida interna. Y estos son celdías anormales que pueden desarrollarse, ¿ya? Celdas etmoidales más anteriores, también llamadas de Ager-Nazi, y celdas etmoidales eh, de Haller, que están debajo de las órbitas, tendiéndose bajo las órbitas, las de Haller. Son variantes anatómicas que a veces nosotros lo pasamos desapercibido, pero estas variantes van a condicionar a veces trastornos en el drenaje y por lo tanto sinusitis. Este es un corte sagital a nivel de la línea media. Acá vemos la clinoide posterior, la clinoide anterior de la hipófisis. Esto es el clivus, seno esfenoidal, celdas etmoidales, seno frontal. El seno maxilar no lo puedo ver porque es lateral. Estos son los cornetes nasales, el paladar duro, el paladar blando. Huesos propios de la nariz. ¿Cuándo se utiliza tomografía? La tomografía cuando se ve pericia en senos paranasales, cuando se sospecha de complicaciones intracraneales o intraorbitales de una sinusitis. Se sospecha de malignidad o infección atípica en senos paranasales. Cuando se sospecha de una patología específica como mucoceles, tumores, etc. O cuando se va a hacer una intervención quirúrgica para descomprimir el nervio óptico o alguna patología orbitaria. Siempre usar tomografía con contraste. Y también se utiliza la tomografía para valorar las complicaciones quirúrgicas que pueden haber habido. Algunas patologías. Por ejemplo, si veamos esta tomografía en plan tomografía de senos paranasales en plano coronal. Vemos un tabique nasal desviado y que tiene más un espolón óseo. ¿Ya? A veces pensamos que no es mucha importancia esto, pero ¿qué pasa? Este espolón va a empezar a tapar el espacio del meato de respiración. El paciente va a tener dificultades para respirar. Entonces, desviación compromete el meato medio, porque obtura también la luz del meato medio, y predispone a obstruirse el drenaje del seno maxilar, etmoidal y frontal del mismo lado. El espolón compromete también el drenaje del meato medio. El espolón es la estructura ósea que sale, a pesar que está desviado, también hay una estructura ósea. Entonces, en senos paranasales, el otorrino es muy minucioso en pedir su informe, ¿ya? Quiere que le escriban las variantes anatómicas y también las variantes adquiridas, o sea, por ejemplo, el cornete nasal que está desviado, ¿no? Porque todo esto va a predisponer a patologías, hay que corregir. Esto es otra variante anatómica y si se dan cuenta ustedes, los cornetes medios están volteados. El cornete inferior está normal, bueno, un poco engrosada la mucosa, y el cornete medio está mirando hacia el otro lado. Estos se llaman cornetes paradojal. Esto, paradojal. ¿Ya? En vez de estar curvado, con convexidad hacia el septo predispone al contrario y compromete el drenaje meato. Esta malformación congénita también obtura el meato de drenaje y por lo tanto acumulo de secreciones. Otra patología es estos cornetes medios neumatizados. Eso se llama conchabulosa. Conchabulosa. El paciente nace así, con cornetes medios neumatizados. Este es el cornete inferior normal. El cornete buloso conchabulosa va a provocar alteración del drenaje de los senos paranasales y también de la respiración, porque está obturando el meato medio. Muy bien, pasamos a patología inflamatoria. Patología inflamatoria hay que diferenciar entre la aguda y la crónica. Esto es una incidencia de Waters, boca abierta, ven la boca abierta.
El paciente está apoyando los senos maxilares y la fosa nasal. Y vemos aquí que este seno maxilar está muy bien neumatizado, pero tiene un nivel hidroaéreo acá. ¿Ya? Entonces, una patología inflamatoria aguda se caracteriza por tener niveles hidroaéreos, además de la tumefacción, edema, de los cornetes nasales. Entonces, el nivel hidroaéreo eh, y tumefacción de fosas nasales con sintomatología inflamatoria de senos paranasales es una sinusitis aguda, en este caso del maxilar derecho. Aquí tenemos otra patología inflamatoria, pero es diferente. Tenemos el seno maxilar izquierdo, bien neumatizado, paredes normales. Este seno paranasal derecho tiene toda la mucosa gruesa, toda la mucosa gruesa. No hay nivel acá, toda la mucosa gruesa. Además, la pared ósea también está gruesa. Esta es una sinusitis crónica, ya más de 3 meses por lo menos. Cuando hay patología inflamatoria crónica, se engresa toda la mucosa y también afecta el hueso. Patología inflamatoria crónica del seno maxilar derecho, una sinusitis maxilar derecha crónica. Otra patología, bueno, ya lo acabamos de ver, es esta congénita de los cornetes bulosos que obturan, miren, el meato medio, el espacio del meato medio, y también obturan el drenaje del seno maxilar, miren. Todas las cúmulos de secreciones obtura aquí, y miren la mucosa cómo se engruesó acá. Ha hecho una sinusitis maxilar crónica izquierda con obturación del ostión de drenaje por secundario a la compresión que hacen los cornetes bulosos. Una concha bulosa de ambos lados. Ha provocado una sinusitis crónica maxilar derecha, obturando el ostión de drenaje. Otra complicación inflamatoria es esta. Cuando tenemos una sinusitis crónica, miren las celdas semoidales acá y miren acá. Celdas semoidales neumatizadas normales, seno esfenoidal neumatizado normal. En el lado izquierdo tengo secreciones, ¿ya? Entonces está velado o hay presencia de secreciones en las celdas etmoidales y el seno esfenoidal del lado izquierdo. Entonces el componente inflamatorio puede atravesar estructuras óseas de la base del cráneo, ya que estas estructuras son muy delgadas, y va a comprometer el seno cavernoso. ¿Qué hace? Aquí hay un absceso. Estas áreas que no captan contraste, áreas hipodensas, son patología inflamatoria. Acá hay un compromiso, una trombosis infecciosa en el seno cavernoso izquierdo, lo que ha provocado alteración del drenaje de la vena oftálmica, no puede drenar bien, y la vena oftálmica se ingurgita. Una ingurgitación de la vena oftálmica, esto es un corte inferior, esto es un corte superior, una ingurgitación de la vena oftálmica secundaria a trombosis, secundaria a una sinusitis etmoidal y esfenoidal. ¿Ya? Entonces, una trombosis inflamatoria por sinusitis, trombosis en el seno cavernoso. Cuando es una patología inflamatoria de un germen muy agresivo. Puede haber este caso de trombosis séptica del seno cavernoso. Y la patología tumoral. La patología tumoral, hay tumores benignos, como los pólipos, y tumores malignos, como en este caso. Esta es una gran masa compleja de densidad de tejidos blandos que erosiona la pared inferior de la órbita o pared superior del seno maxilar y también del hueso cigomático. ¿Ya? Infiltra aquí, destrucción ósea y se mete a la cavidad orbitaria, desplazando el nervio óptico. ¿Y qué más? Este tumor también infiltró la pared lateral y también infiltrado la pared medial y se mete a la fosa nasal. Es un carcinoma epidermoide de maxilar izquierdo. Y de paso vemos que en el otro lado hay un nivel hidroaéreo y un proceso inflamatorio de una sinusitis maxilar derecha. Acá vemos los cornetes nasales, vemos un tabique nasal desviado con un espolón óseo que obtura la fosa nasal izquierda.
Muy bien. Pasamos a diagnóstico por imágenes de órbitas. Las órbitas, también ubicadas en la base del cráneo, en la cara. La finalidad de esta exposición es reconocer la radioanatomía de la órbita y los globos oculares, revisar hallazgos de las principales patologías. Aquí tenemos un diagrama de la órbita para acordarnos de la anatomía, de la estructura de la órbita. Está conformada por los siguientes huesos. En la pared superior, el hueso frontal. En la pared lateral está por el hueso frontal y por el hueso cigomático. ¿Ya? Esta es la sutura frontocigomática. La pared inferior está formada por también el hueso cigomático y el hueso maxilar superior. La pared lateral está formada por también el hueso maxilar superior. Además está formada por el hueso lacrimal, que está verde, el hueso etmoidal y en el fondo por el hueso esfenoidal. El hueso esfenoidal, su ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides, dejando espacios muy importantes de reconocerlos. El agujero óptico más medial, el más superior, la fisura orbitaria superior y el más inferior, la fisura orbitaria inferior. Aquí también tenemos en el maxilar, tenemos el agujero infraorbitario. Entonces esas estructuras tenemos que ir reconociéndolas en la tomografía, en los cortes coronales y axiales que vamos a hacer. Tenemos un corte a nivel de las órbitas. Vemos las paredes de corresponde al hueso frontal, al hueso cigomático, al hueso maxilar superior, al etmoidal. ¿Ya? Esas son las estructuras. Acá también el agujero óptico infraorbitario. También de paso vemos los senos paranasales que ya reconocemos. Recordar que en el canal óptico está pasando el segundo par, la arteria oftálmica y algunas fibras del sistema nervioso simpático por este agujero. Este es el agujero óptico, celdas etmoidales. Esto es el ala del esfenoides y este es el hueso cigomático. Por la fisura superior pasa el quinto 1, trigémino, el oftálmico del trigémino, el tercer par, el motor ocular común, el cuarto par, el troclear, el sexto par, el motor ocular el común. Sí. No, el común es este, el común, y este es el externo. El externo. También pasa la vena oftálmica superior y una rama de la arteria meningia media. Esta es la fisura orbitaria superior. Recuerda las estructuras que están pasando por ahí. Es un corte a nivel de las celdas etmoidales y senos esfenoidales. Aquí ampliamos un poco con resonancia porque nos ayuda a ver mejor la estructura nerviosa. Y tenemos aquí el nervio óptico. Está más o menos a esta altura el nervio óptico. Mucho, bueno. En resonancia se ve muy bien el nervio óptico. Y el nervio óptico tiene ciertas porciones, ¿no? Tiene un trayecto intraorbitario, un trayecto intracanalicular. Este es el globo ocular. Y también tiene un trayecto intraocular el nervio óptico, un trayecto muy pequeño intraocular. El nervio óptico sigue un trayecto en dirección del quiasma. Acá está el quiasma óptico, donde llegan las fibras. Y luego viene el nervio óptico y se va hacia la corteza del occipital, la corteza calcarina. Aquí estamos de adelante hacia atrás. Globos oculares, nervios ópticos, el nervio óptico acá. Acá el nervio óptico se rodea mucho de líquido en la porción intraorbitaria. Y acá el nervio óptico está gris, nervio óptico, nervio óptico. Acá el nervio óptico se va juntando ya para formar el quiasma. Acá está el quiasma, quiasma óptico, quiasma óptico. Después del quiasma, el nervio óptico se va a ir a la corteza, como dije, calcarina,
pero decusando sus fibras. Va a decusar su fibra y va a la corteza calcarina. ¿Qué más también podemos ver en resonancia? El trayecto de todos los pares craneales con bastante paciencia. Ya, por ejemplo, el tercer par que sale del mesencéfalo, desde los pedúnculos cerebrales, la cisterna interpeduncular, desde ahí nace el tercer par y se dirige hacia adelante, ¿ya? Atravesando la cisterna pontina, de la cisterna del puente. Este es un esquema en plano coronal, es una resonancia en plano coronal y sobre él se han dibujado estructuras. ¿Ya? Tenemos los puntos rojos, representan la arteria carótida interna a nivel de los senos cavernosos. Están bastante mediales a diferencia de las otras estructuras. El tercer par se sitúa en la pared lateral, aquí, de los senos cavernosos. Tercer par. Es el más superior de todos los pares craneales, del tercer par. Por debajo se va a encontrar el quinto uno, tercer par, el quinto uno, el cuarto par, tenemos aquí el quinto uno, es este de aquí, este es el cuarto par, quinto uno, este quinto uno. Tenemos la arteria oftálmica, estos son los senos esfenoidales. Entonces, estos son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, quiasma óptico. Y estos son los senos cavernosos. La órbita tiene también componentes, una cámara anterior y una cámara posterior. Principalmente en la cámara anterior destaca el cristalino. Y aquí tenemos el cristalino, entonces la cámara anterior y la cámara posterior. Cristalino. Este globo ocular entonces tiene dos cámaras que se ven muy bien en ecografía y en tomografía se va a ver la división solamente de la cámara anterior y la cámara posterior, el nervio óptico. Este globo ocular está sujetado ahí por músculos, los músculos oculomotores. Un recto lateral, un recto medial, un recto superior, un recto inferior y los oblicuos. Está en íntimo contacto con los senos paranasales, que están adecuadamente neumatizados, los celdas etmoidales. Esta es la lámina papirácea, muy delgadita, muy delgadita. Esto ya lo hemos recordado, las órbitas. Es un plano coronal, donde vamos a ver los globos oculares y los músculos oculomotores. Recto interno, recto superior, recto lateral, recto inferior. Patología de la órbita. La patología más frecuente de la órbita como órbita, es la inflamatoria, por una sinusitis mal curada, una sinusitis no curada. A veces no le ponemos atención y se complica. Y como ven ahí, las celdas etmoidales del lado izquierdo están opacificadas. Ha perdido la neumatización. Aquí están bien neumatizadas y aquí están opacificadas en proceso inflamatorio. Esta lámina que le separa las celdas etmoidales de las cavidades orbitales se llama la lámina papirácea, es muy delgada, y la complicación inflamatoria es un absceso superióstico en la órbita. Un absceso superióstico que está desplazando al músculo recto interno. Entonces, sinusitis mal curada puede complicarse con un absceso superióstico. Otra patología es la proptosis. ¿Qué es la proptosis? Es el exoftalmo, la salida de los globos oculares. Es otra patología frecuente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se toma la parte más sobresaliente de cada cavidad orbitaria, que es la línea intercigomática. Recuerden que este es el hueso cigomático. Entonces la línea intercigomática se traza de un lado a otro lado. Ahora, ¿cómo se mide? Se ve la ubicación de los globos oculares. Los globos oculares deben estar desde la punta de la córnea hacia atrás, no más de 21 milímetros. O sea, no salirse más de 21 milímetros los globos oculares.
Si es mayor de 21 milímetros, decimos que es una proptosis. Si la distancia entre la córnea y la línea intercigomática es mayor de 21 milímetros, que decimos que hay una proptosis. Por ejemplo, aquí, no, ¿dónde era? Sí, esta era. Ya aquí, línea intercigomática de acá, ya mi flecha. Línea intercigomática. Está recontra chueca. Entonces, 2/3 partes nomás retirarse y 1/3 quedar atrás. ¿Ya? 2/3 del globo ocular pueden quedar por delante de la línea intercigomática, no más. O que de la distancia de la línea intercigomática hasta el borde de la córnea sea mayor a 21 milímetros, es una proptosis. Aquí tenemos un caso de proptosis que vemos habitualmente en nuestras diarias rotaciones en los servicios, paciente hipertiroidea, y esas pacientes tienen los ojos sobresalidos. Eso se debe a la hipertrofia de estos músculos, los rectos mediales. Entonces, hace una hipertrofia por infiltración inflamatorias y inflamatorias de los músculos rectos, de globos oculares, y pues en proptosis. Es una proptosis por hipertrofia de músculos motores. Otra patología a tratar es la patología traumática. También encontramos patología traumática. Dependiendo el anox, el daño, podemos ir entre una contusión orbitaria de tejidos blandos hasta una destrucción del globo ocular, como en este caso. ¿No? En este caso, el globo ocular perdió forma, está más denso y aquí hay un hematoma. Es una patología traumática con lesión severa del globo ocular. También tiene su sinusitis adenoviral también de ese lado. Patología tumoral del globo ocular. Tenemos varios tipos de tumores dentro del globo ocular. En este caso es un tumor hiperdenso, situado en la cámara posterior, pero en el borde anterior. Esto corresponde a un melanoma de la órbita. Este es otro tumor no tan infrecuente en nuestras diarias visitas en pediatría. El retinoblastoma. Es un tumor congénito, el niño nace con el tumor o lo desarrolla en el primer año de vida, en el cual el niño se va a ver pues una leucocoria. Lo ves al niñito y se ve blanco. Entonces se empieza a hacer los estudios, el fondo de ojo, y se ven tumor. Por ejemplo, es la retina posterior, está el tumor, el retinoblastoma con calcificaciones. Es un tumor muy agresivo del neonato, retinoblastoma. Vamos a hacer diagnóstico por imágenes de huesos temporales. El hueso temporal es un hueso que está ubicado en la base del cráneo, en los peñascos. ¿Está bien? ¿Se está escuchando? Sí, doctora. Allá. Pues están que me llaman, no sé quién está llamando. Yo dije, de repente son ustedes, no están escuchando, tengo como 10 llamadas. Muy bien. Diagnóstico por imagen de huesos temporales. Los huesos temporales entonces están en la base del cráneo, en los peñascos. La finalidad del tema es revisar radioanatomía de huesos temporales y describir los hallazgos patológicos principales. Esto es el hueso temporal en la base del cráneo, y dentro de este hueso temporal se desarrollan estructuras muy importantes, comenzando desde el conducto auditivo externo, que es un medio de conducción del sonido, una membrana timpánica que separa la cadena de osículos, y la cadena de osículos se comunica hacia el oído interno, cóclea y vestíbulo, a través de una ventana, la ventana oval. Pero se comunica por transmisiones nerviosas, ¿no? No es que se llama haya un artefacto externo. Toda la conducción es nerviosa. Hay una vibración acá, acústica, la membrana hace que los huesecillos vibren, y esto lo transmite al yunque, el último huesito, y esto está impregnado en la ventana media, en la ventana oval, la cual se comunica con la cóclea y hace que gire la linfa y estimule el vestíbulo y el nervio óptico.
el nervio, perdón, acústico, nervio acústico, el octavo par. El oído medio tiene un epitímpano, arriba generalmente está la cabeza del martillo, un mesotímpano donde está la ventana oval donde se comunica con el oído interno y un hipotímpano inferior con la trompa de Eustaquio. Este es un corte coronal. ¿Se ve? Se fue. Sí está. Este es un corte coronal del hueso temporal. ¿Qué vemos? Celdas mastoideas, el epitímpano, el mesotímpano, el hipotímpano, o sea, la trompa de Eustaquio. El epitímpano, acá hay unos huesecillos, esta es la ventana oval, este es el vestíbulo, este es el conducto auditivo interno, acá hay una punta que hace la mastoides, donde se inserta la membrana timpánica. Esta punta se llama escudo, muy importante. Cuando hay una patología inflamatoria crónica, hace que este escudo desaparezca, o sea, lo erosiona. Este es el conducto auditivo externo, membrana timpánica. Aquí está, como les dije, este es el epitímpano, el mesotímpano, hipotímpano que se comunica con la trompa de Eustaquio, conducto auditivo externo. Aquí debe haber una membrana. Entonces, oído externo, hasta antes la membrana timpánica, oído medio, cadena de osículos, martillo, yunque y estribo. El estribo es el último. Y oído interno, donde tenemos el vestíbulo, con su trículo, sáculo y la cóclea. Es un corte axial de hueso temporal, donde vemos las celdas mastoideas, el antro, aditus ad antrum, huesecillo de hueso temporal, conducto auditivo interno, cóclea hacia adelante y vestíbulo hacia atrás. Una resonancia magnética, donde vemos acá la protuberancia, el cerebelo. Aquí es el peñasco donde no se representa las estructuras porque esto no ve hueso muy bien, esta resonancia. Y lo único que ve es los nervios auditivos acá, ambos lados. Y en el derecho observa que hay una lesión captadora de contraste en el nervio. El hueso temporal se evalúa muy bien con tomografía, porque tiene la mayor parte de estructuras óseas. Cuando se sospecha de tumor nomás se hace resonancia magnética. Cuando se sospecha de un urinoma, un schwannoma, se hace resonancia magnética. ¿Qué vemos acá? Este es un corte coronal comparativo derecho-izquierdo. Vemos celdas mastoideas neumatizadas en el lado izquierdo y acá han perdido. Hay un velamiento de las celdas mastoideas del lado izquierdo, ocupadas por un contenido que también ocupa el oído medio. Este es el oído medio, los huesecillos, ocupa el oído medio. Esta es una otomastoiditis aguda derecha. Secreciones ocupando celdas mastoideas, oído medio. Esto también es otra patología inflamatoria. Vemos acá los peñascos. Vemos celdas mastoideas muy bien neumatizadas, el antro. Aquí el antro y el oído medio ocupados por una densidad de tejidos blandos, que además erosiona el tejido óseo. Miren cómo está deformando el tejido óseo. Esto cuando ya hay remodelamiento, hay adelgazamiento del tejido óseo, quiere decir que esta es una patología inflamatoria crónica. Entonces debe ser una otomastoiditis crónica con probable formación colesteatomatosa. ¿Ya? El colesteatoma es una organización del tejido inflamatorio que empieza a erosionar el tejido óseo que lo contiene. Esta es una otomastoiditis, ¿sí?, crónica con sugestivo colesteatoma porque esta lesión inflamatoria está erosionando estructuras óseas. Otra patología que tenemos es la patología traumática. En la patología traumática de la base de cráneo, pues realmente es algo que a veces no se ve en la radiografía, pero sí en la tomografía.
Y la tomografía es capaz de ver cualquier estructura, pues línea de fractura. Entonces, este es un paciente que tiene un problema de automóvil. Se ve una fractura que cruza la mastoides, el oído medio y el peñasco. Y está ocupada por unas secreciones que deben ser hemorragia. ¿Ya? Esta es la fractura transversa o tomastoidea sobre el peñasco. Y el contenido de velamiento por hemorragia. Bueno, este es otro neurinoma del acústico. Este es el hueso temporal. Y aquí tenemos la cóclea, el vestíbulo, sus canales semicirculares. Están los nervios. Y este es un tumor de la vaina nerviosa del acústico. Aquí está. Un neuroma, un neurinoma del acústico. No sé si hay alguna pregunta en cuanto al repaso que hemos hecho de radioanatomía y algunas patologías en órbitas, senos paranasales y hueso temporal. A ver, ¿los veo? A ver si alguien levantó la mano. ¿No hay preguntas? Al parecer, no, doctora, está claro. ¿Está claro? A ver, me faltaba hacer la clase de mama. No sé si quiere hacerlo de una vez. Tomo Sí, 5 doctora. minutos. Hay que completar la clase, doctora, del De mama. faltaba. ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, vamos a proyectar lo que es mama. ¿Se ve? Mama. Sí, doctora, sí se observa. Muy bien. Evaluación por imágenes de la glándula mamaria. La glándula mamaria, pues, un órgano muy sensible en la mujer. Y tenemos que revisar la anatomía, las técnicas de imágenes, las mamografías. La glándula mamaria es una glándula exocrina ubicada en la región pectoral. Está dispuesta entre 15 a 20 lóbulos alrededor del pezón, en forma de un rayo, pezón. Todos van a drenar en el pezón por los conductos galactóforos. Cada lóbulo está compuesto de lobulillos y los lobulillos tienen acinos, donde se procesa pues, la formación de la leche, ¿no? Cada canalico se le tiene, ese es el pezón, son los conductos galactóforos, terminan en el pezón. Un diagrama lateral, la glándula mamaria está por delante del músculo pectoral, delante de la pared torácica, una glándula exocrina ordenada en lobulillos. Estos lobulillos tienen canalículos y terminan en los conductos galactóforos. La técnica de imagen utilizada para evaluar mama es el mamógrafo digital analógico, muy utilizado, muchos años, y por último ingresó en los últimos 5 años el mamógrafo digital y la tomosíntesis, que han mejorado totalmente. En el mamógrafo las estructuras se superponen. El analógico, pues rayos X, y el digital es un rayos X digitalizado. Las tomosíntesis, como su nombre lo dice, hace cortes mamográficos. Mejor entonces el diagnóstico. Otra técnica a utilizar es la ecografía, la galactografía y la resonancia magnética para evaluar mama. En mamografía, sea analógica o sea digital, se debe tomar 2 incidencias.
para complementar y para evitar la superposición de estructuras. Una craneocaudal de arriba hacia abajo y otra media oblicuo lateral. Entonces la madre mete la mama dentro del mamógrafo en media oblicua, medio lateral. Representa todo lo que vemos en blanco y negro. A ver, el epitelio, el estroma mamario, produce mayor atenuación en rayos X que la grasa. Por lo tanto, el estroma y el epitelio se ve radiopaco, densidad agua. Mientras que la grasa se ve radiolúcida, densidad grasa. Y la apariencia de las mamas varía conforme la edad. Aquí está, miren, esto, la trama, el estroma, esta es glándula y lo demás es tejido graso. Mamógrafo analógico, ventajas, desventajas. Ventajas: tiene bajo costo en el mercado, es un aparato bastante utilizado ahí por todas las provincias, es asequible a toda la población. Bueno, algunos dicen que tiene mejor resolución que los monitores, mejor hacerlo en placas. Desventaja: tiene poca calidad de mama densa, la mamografía analógica. La mamografía analógica todavía se procesa con líquidos para revelado y fijado. Y la acumulación de películas hace que se pierda detalle. A veces sudan las películas, se pueden develar. Este es el mamógrafo digital. Las ventajas: permite la manipulación de la imagen. Puedo mejorar la densidad y mejorar la calidad para ver alguna patología. Es rápida, se obtiene rápidamente. Se puede almacenar imágenes en discos duros. La radiación en la digital es menos radiación, se expone menos que en la analógica. Y se puede visualizar cuando se adquiere por múltiples especialistas. Desventaja: bueno, el mamógrafo es caro, hay que capacitar al personal, reentrenar profesional, costo de mantenimiento del sistema, y mucha gente a veces no se adapta a la mamografía digital. Y la tomosíntesis también es un mamógrafo, digital directo, pero este se desplaza sobre la mama efectuando cortes de 15 grados, microdisparos. Y cada corte es de 1 milímetro. Entonces, de tal manera que tengo una cantidad inmensa de cortes de toda la mama para evaluar cada corte. Hay que evaluar cada corte. Y con la tomosíntesis se evita la superposición de tejido. El componente de la tomosíntesis. Igual que el anterior, permite manipular la imagen, hacerlo con escala de grises. La tomosíntesis tiene mayor sensibilidad para detectar cáncer a temprana manifestación. Tiene la ventaja del tomosíntesis: tiene software para hacer biopsias, se dirige la biopsia. Y las imágenes son rápidamente transmitidas a diferentes estaciones de trabajo para que lo revise el médico tratante, el médico radiólogo, etcétera, etcétera. Eso es lo digital, lo rápido. Las desventajas son grandes inversiones, es caro, el equipo es caro, el personal tiene que estar capacitado, hay que reentrenar al personal. Tengo una mujer, le están haciendo mamografía, esta es la craneocaudal, miren para que sepan, es la compresión con una paleta, el tubo de rayos X está acá arriba, se comprime la mama, cuanto está más comprimida es mejor porque menos superposición de estructuras. Y esta es la incidencia medio oblicuo lateral. Mete la mama media parada, la mujer está parada, medio oblicua. Debe incluir el músculo pectoral incluso. Va a ser un diagnóstico más preciso. Este es una medio oblicuo lateral, este es el músculo pectoral y la glándula mamaria. Incluso debe meterse tanto que se incluye también el ángulo de inframamario. Debe verse el ángulo inframamario. Otra mamografía medio oblicuo lateral, el paciente está parada, incluye músculo pectoral, que es esto, y siempre hay que revisar cuadrante por cuadrante, comparando. Acá es más denso.
Hay que ir comparando y decirlo al ecografista para que también le dé una revisada, y con eso mejoramos la sensibilidad del estudio para detectar cáncer. Entonces, esta incidencia medio oblicuo lateral se pone así frente a frente, la mama derecha con la mama izquierda, para ir comparando si hay simetrías, asimetrías. Esta es una imagen cráneo-caudal en la cual vemos piel subcutáneo, glándula mamaria bastante densa y el músculo pectoral aquí. Recordar que el rayo opaco es la trama, sustrato glandular. Cuando se tiene una mamografía, se debe poner frente a frente a la derecha con la izquierda. Y se realiza el estudio sistemático de la mamografía. Se debe evaluar comparando ambas en la misma incidencia, en forma conjunta, ser minucioso, usar una lupa para que no se nos pase nada y tener un orden para identificar. ¿Qué vamos a buscar? Microcalcificaciones, que es el primer indicio de un cáncer, masas o distorsión del parénquima. Generalmente hay que analizar las zonas más predilectas del cáncer, como el cuadrante superior, cono superior, tejido graso retromamario, regiones subareolares y cuadrantes internos. Bueno, ¿qué le pasar? La lupa, el médico está revisando unas calcificaciones. Siempre usamos el radiólogo, el mastólogo utiliza su lupa. Otro examen de mama, para que se quede claro. Siempre hay que tomar las dos mamas y en las mismas incidencias. Y se ponen frente a frente. Derecha con izquierda, derecha con izquierda. Muy bien, mamografía. La ecografía. La ecografía es la técnica de detección para la mujer, para la mujer joven. Cuando la mujer tiene pues 20 años, muchas veces por dolor. Entonces la ecografía es la técnica de elección. No usar mamografía porque es radiación. Normalmente la ecografía se complementa con la ecografía para mejorar el diagnóstico. La ecografía permite detectar neoplasias malignas que no fueron detectadas por la mamografía. A veces la mamografía no hace todo el diagnóstico, la ecografía sí lo puede complementar. Permite evaluar mamas densas que tienen mucho tejido glandular. Para evaluar mamas se necesita traductores de alta frecuencia, lineales. Por ejemplo, la frecuencia está entre 7.5 a 15 MHz. Y debe emplearse traductor lineal de enfoque electrónico. Muy bien. Muy bien. Tenemos para evaluar la mama que... ¿Dónde está mi flechita? Tener un orden para que no se nos pase nada. Este es un plano coronal. Dividir la mama en 4 cuadrantes. Superexterno, superinterno, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno. Y empezar a explorar cada sector de la mama en forma radiada, ya que la ecografía mamaria es un examen que evalúa pocos espacios cortos, no como la tomografía que evalúa espacios largos. Entonces hay que tener bastante cuidado en evaluar mamografías. ¿Ya? Eso es lo que dice acá, utilizar traductores de alta frecuencia entre 7.5 y 15 MHz. Este es un plano lateral donde se ve el tejido mamario, la superficie de la glándula y un plano profundo.
Entonces, así se evalúa la mama, así en forma radiada. ¿Qué cosa voy a evaluar en la mama? Aparte de tenerlo frente a frente, en una ecografía, hay que evaluar así. Comenzamos desde la piel, la hipodermis y los ligamentos de Cooper son la zona premamaria. Piel, hipodermis y ligamentos de Cooper son la zona premamaria. La zona mamaria es el tejido glandular con sus conductos y la zona retromamaria es un tejido, una fascia posterior de la zona subcutánea mamaria, de la fascia, la zona mamaria y la zona retromamaria. En esa zona mamaria podemos, como le dije, estamos ampliando acá, podemos ver el tejido acinar, también los conductos galactóforos, a veces se encuentran dilatados. Esto es otra ecografía de la mama, de la zona mamaria, donde vemos los conductos ectásicos, un poquito dilatados. Cuando uno comunica un reporte, nuestro diagnóstico de la evaluación mamográfica utiliza el sistema BIRATS. El sistema BIRATS es para comunicarse con cualquier parte, con cualquier entidad de salud. Los hallazgos, tanto ecografía como mamografía. Reporte internacional de los hallazgos en mama. Cuando reporte 0, quiere decir que no son necesarias más pruebas. Perdón, con reporte 0 son necesarias otras pruebas, no puedo hacer el diagnóstico. Ya son necesarias hacer otras pruebas. Por ejemplo, la mamografía quiere completarse con ecografía. Cuando reporto BIRAT 0, quiere decir que tengo que hacer una prueba más, puede ser la ecografía. Cuando reporto BIRAT 1, la mama es completamente normal. Cuando reporto BIRAT 2, las lesiones que he hallado son benignas. Son calcificaciones benignas, nódulos, conductos dilatados, son lesiones benignas. Cuando a mi final y mi reporte de mama pongo BIRAT 3, quiere decir que existe una lesión ahí que tiene una posibilidad de 2% de malignidad. Por lo tanto, debo hacerle otro control, otra mamografía dentro de 6 meses. Cada 6 meses, y si en 2 años no ha cambiado, se considera que es un tumor benigno. Entonces, si reporto BIRAT 3, estoy diciendo que tengo que seguir ese paciente. BIRAT 4, la posibilidad de malignidad va entre 2 y 95%, por lo tanto se divide en 4A, 4B y 4C. 4A menos el 10% posibilidad de lesión maligna, pero tiene que hacerse sus exámenes de control, como en el BIRAT 3. BIRAT 4, la posibilidad de lesión maligna es entre 10 y 50%, y BIRAT 4C, la posibilidad de malignidad está entre 50 y 95%, y por lo tanto se debe hacer una biopsia de esa lesión. Entonces, BIRAT 4 quiere decir que hay que verlo muy de cerca esta lesión. Tiene un porcentaje de malignidad probablemente. ¿Ya? BIRAT 5 quiere decir que la posibilidad de cáncer es 95%. Debe hacerse una biopsia. Y BIRAT 6 se ha confirmado que se trata de una lesión maligna. Entonces, el sistema BIRAT es para el reporte de las lesiones que hay. ¿Se escuchó a BIRATs? Aquí tenemos otra clasificación de mama, del tipo de mama en mamografía. Tenemos 4 mamas diferentes. Otra clasificación, donde tenemos
la ACR, la ACR, el Colegio Americano de Radiología ACR clasifica las mamas en 4 tipos de acuerdo al tejido glandular. Cuando la mama es más negra, es una mama grasa, es un ACR-A. Cuando la mama es densa con tejido fibroglandular disperso, es una mama ACR-B. Cuando la mama es heterogéneamente densa, es muy densa, es C. Y D es cuando mama muy densa, hay más tejido fibroglandular que grasa. ACR, clasificación ACR, ¿ya? ACR-A, ACR-B, ACR-C y ACR-D. De acuerdo al tejido fibroglandular. Pero este tejido fibroglandular va a variar de acuerdo también al estímulo hormonal. Generalmente el tipo D o densidad 4 generalmente corresponde a una mujer joven, mientras que la mama tipo A va a corresponder a una mama ya involutiva, una mama de 80 años, 75 años. El tejido fibroglandular pues se estimula con hormonas y cuando las hormonas ya no hay, se convierte a solamente tejido graso. Ya no hay estímulo hormonal. Entonces, son los tipos de mama, glándula mamaria, según ACR, y el reporte a través de BIRATS. ¿Qué tipo de lesiones puede encontrar en la evaluación de las mamas? Nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura y algunos casos especiales. ¿Qué es un nódulo? Un nódulo es una lesión que ocupa espacio y debe verse en las 2 proyecciones, tanto en el cráneo caudal como en la media oblicua. Si solamente lo veo en una sola proyección, por ejemplo en una oblicua y no la veo en la cráneo caudal, se considera asimetría, no es nódulo. El nódulo tiene que verse en 2 incidencias. Nódulos. ¿Cómo pueden ser los nódulos? Pueden ser redondos, ovalados, multilobulados, estrellados, irregulares. Bordes márgenes bien definidos, difuminados, ondeados, sigmoideos, estrellados. Aquí tenemos un nódulo, una masa. Contornos definidos. Densidad homogénea. Eso debe corresponder a una masa redondeada. Este otro nódulo tiene característica de malignidad. Miren, tiene contornos espiculados, tiene microcalcificaciones. Es un nódulo maligno. El anterior nódulo benigno, este es un nódulo maligno. Entonces los nódulos, tanto en mamografía como en ecografía mamaria, deben ser clasificados. Y de acuerdo a eso acercarnos a una posibilidad diagnóstica. Forma, aquí va a clasificar la forma, la orientación, los márgenes, otro nódulo por ecografía, totalmente diferente los 3. Nódulo anecogénico, nódulo hiperecogénico, un nódulo de bordes estrellados, este por ecografía, nódulo que da sombra posterior tiene calcio, nódulo que da varias sombras, calcio, nódulo sólido. Las calcificaciones se ven en mamografía, no en ecografía. Y las calcificaciones pueden ser así geométricas, vasculares, las que son lineales, globulares, en banda. Calcificaciones puntiformes. Eso tenemos que distinguir en la mamografía. Por ejemplo, miren acá, las calcificaciones son diferentes a esta y a esta. ¿Se ve?
¿Se está viendo? Sí, doctora, sí se observa. Ah, ya, siento que se salió acá. A ver, aquí tenemos calcificaciones puntiformes, dispersas. Esta es una gruesa calcificación. Esta es calcificación en palomita de maíz. Estas son calcificaciones vasculares. Todas estas calcificaciones son de tipo benigno. Las vasculares son normalmente, y a partir de los 60 años puede vascular. Calcificaciones dispersas así, a veces generalmente por patología inflamatoria. Estas calcificaciones generalmente corresponden a fibroadenomas, calcificaciones gruesas en palomita de maíz. Entonces ahí está, calcificaciones benignas son redondas, leche cálcica, con centro radiotransparente, en anillo, son calcificaciones benignas. Una calcificación aquí anular también es benigna. Calcificaciones de sospecha intermedia son amorfas, indiferenciadas, con tamaño y forma variable. Y calcificaciones con sospecha de malignidad son las pleomórficas granulares, lineales ramificadas. Esas calcificaciones, si las hallamos, tenemos alta sospecha de malignidad y le ponemos BIRAT 4, 4B, 4C. Miren estas calcificaciones en sal y pimienta. Esto es altamente probable que haya un cáncer acá. Calcificaciones sospechosas de malignidad. Sugerimos acá una biopsia. Otras calcificaciones sospechosas de malignidad, como les dije, estas polimorfas, arracimadas, estas polimorfas, son sospechosas de malignidad. Miren estas calcificaciones, estas de aquí, que son medias lineales, estas son ramificadas, estas en sal y pimienta, estas ramificadas, son sospechosas de malignidad, sugerimos una biopsia. Por eso que el radiólogo utiliza lupa para ver mamografías, para que no se pasen estas calcificaciones. Muy bien, hemos visto entonces nódulos, hemos visto calcificaciones, ahora vemos distorsión de la arquitectura. Cuando hay un área focal del tejido glandular que aparece distorsionado, hay que evaluarlo, porque es asimétrico, no hay en la otra mama. Hay que ver qué características tiene. Por ejemplo, en este caso, es un tejido fibroglandular distorsionado, parece espiculado, y está retrayendo un poco la piel, ¿ya? El parénquima parece normal. Esta lesión es sospechosa de malignidad, ¿ya? Es sospechosa de malignidad, hay que hacer una magnificación para ver si hay calcificaciones, y si hay calcificaciones hay que hacer una biopsia. Miren, acá hay una retracción de piel, hay mama densa, ¿ya? Una retracción cutánea, engrosamiento cutáneo, retracción, engrosamiento trabecular. Hay ganglios aquí también. Entonces, todos estos casos especiales siempre hay que evaluarlos también de acuerdo a la clínica, es una pequeña historia clínica. Y si tenemos alta sospecha de malignidad, es mejor biopsiarlo para evitar que avance la enfermedad neoformativa. Entonces, asimetrías focales, asimetrías. Los nódulos que vemos en mamografía tienen que ser evaluados también por ecografía. Recuerden que ambos se complementan. En este caso teníamos esos nódulos radioopacos correspondieron a un quiste que tenía componente hemorrágico interno. Ecografía hizo el diagnóstico, ¿ya? Recordar que en la mamografía se pueden ver nódulos, como vemos aquí. Mamografía se pueden ver nódulos, pero no sabemos si son sólidos o quísticos. Para eso hacemos la ecografía. En este caso se hizo la ecografía. Se hizo la ecografía y complementó que era un quiste complicado con un componente hemorrágico. Entonces, la patología mamaria debe ser evaluada
con ambos métodos, con mamografía y ecografía. Y con eso aumentamos la sensibilidad del diagnóstico. Sobre todo nuestra finalidad es detectar al temprano inicio del cáncer mamario, que es de alta prevalencia en nuestro medio. La patología mamaria no solamente es tumor maligno, también tenemos cambios fibroquísticos propios del cambio hormonal y tumores benignos como el fibroadenoma. Los cambios fibroquísticos comienzan a partir de la mujer cuando está en la etapa de la premenopausia, en la menopausia. 50% de las mujeres hacen cambios fibroquísticos. Son bien vistos por mamografía y por ecografía. Se caracterizan por ser nódulos radiopacos que realmente en la radiografía y en ecografía se va a ver que son quísticos, ¿no? Ecografías son de paredes hiperrefringentes y pueden cursar con dilatación de los conductos. Por ejemplo, aquí tenemos una ectasia de los ductos en una enfermedad fibroquística de la mama. Ectasia de los ductos, de los conductos mamarios y incremento de la correfringencia de la glándula. Y tenemos también quistes, pequeños quistes benignos en la mama, son cambios fibroquísticos propios del cambio hormonal en la etapa menopáusica y posmenopáusica. Otros quistes benignos que se forman durante el cambio hormonal. Otra lesión benigna es el fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor benigno. Siempre es una lesión oval. La correfringencia en ecografía es homogénea y tiene una ecogenicidad menor que el parénquima. Tiene una pared delgada, una cápsula lineal delgada, hiperrefringente. A veces tiene lobulaciones. Como es oval, es más ancha que alta. Y lo importante aquí es cuando uno lo comprime, se deforma. Es más, se le puede hacer la elastografía y va a tener bastante compliance. Y el fibroadenoma origina sombras acústicas laterales. Aquí tenemos un fibroadenoma, una ecogenicidad de menor que el tejido glandular, una cápsula fina, es oval y unas pequeñas sombras laterales. Es un clásico fibroadenoma. Lesión benigna. Este fibroadenoma es bilobulado, una cápsula fina, ecogenicidad menor que el tejido glandular. Y en la mamografía se puede ver así, como una masa, que parece ser un quiste, por eso es mamografía, y se diagnostica que esto fue un fibroadenoma. Masa radiopaca, generalmente homogénea, bordes regulares no espiculados, generalmente sin calcificaciones, pero sí a veces tiene calcificaciones en palomitas de maíz, bordes bien definidos. Bueno, el cáncer mamario es de alta prevalencia en nuestro medio. Dice que 1 cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama, ¿no? Y en los métodos de diagnóstico, mamografía y ecografía van con esa finalidad de detectar a temprana edad, a temprano inicio el cáncer de mama. Por ejemplo, esta es una mamografía donde vemos una radiopacidad de contornos espiculados. Es una masa radiopaca de elevada densidad, bordes espiculados, y si le pongo la lupa voy a ver que hay microcalcificaciones ahí. Esto es una mamografía en la cual vemos aquí una masa de bordes irregulares que retrae, perdiendo un poco el pezón, y si lo veo en la tomosíntesis, que es mejor sensibilidad, veo adentro microcalcificaciones, una lesión maligna. Microcalcificaciones en palomitas, en sal y pimienta. Aquí tenemos una mamografía. Generalmente la mamografía, el cáncer se va a ver como una imagen radiopaca de bordes irregulares y más alta que ancha. Es lo contrario del fibroadenoma, es más alta que ancha. Y aquí está. Entonces, en ecografía, ¿cómo se ve la imagen del carcinoma mamario? Como vimos aquí, hipoecoica negra, con sombra posterior, bordes angulares, microlobulaciones periféricas, puede infiltrar ductos y provocar dilatación del ductal. Tiene un patrón ramificado, áreas de gruesas bandas hiperecoicas periféricas con microcalcificaciones de tipo maligno,
son más altas que anchas, y cuando le hago compresión con el traductor, no se comprime, no se deforma. Acá tengo otra lesión, hipoecogénica, la sombra posterior, bordes lobulados, ¿ya? Con calcificaciones. Carcinoma ductal, infiltrante. Otra lesión, mamográfica, hipoecoica, multilobulada. Otra lesión, para que no se olviden, son lesiones más altas que anchas, bordes angulares, bordes mal definidos, da sombra posterior y en este caso está infiltrando un conducto, pues el conducto se está dilatando. La tumoración está infiltrando un conducto y el conducto se empieza a dilatar. Las calcificaciones en ecografía siempre se ven con sombra posterior, sombra acústica posterior. La resonancia. ¿Cuándo utilizo resonancia en mama? Generalmente lo utilizamos para controlar los implantes. Cuando el diagnóstico mamográfico salió BIRAT 3 y de alto riesgo, y BIRAT 4 con posibilidad de que haya multicéntrico en ambas mamas. Y cuando no puedo hacerle mamografía, por ejemplo, en pacientes embarazadas con síntomas de alguna patología mamaria y se sospecha de alguna masa porque le he palpado. Una masa palpable sospechosa. En esos casos se utiliza resonancia magnética. La resonancia magnética es altamente sensible y específico para cáncer. Se administra con contraste, se hace con contraste, ¿ya? Entonces, indicaciones de la resonancia de mama es valorar si existe multicentricidad, o sea, varios focos de cáncer, dentro de la misma mama o en la mama contraria. Para el cirujano es importante para ver hasta dónde va a resecar, determinar la extensión operatoria del tumor. Y también se utiliza mamografía por resonancia, para monitorizar cómo va la quimioterapia, cuando ya tiene un cáncer y se está recibiendo quimioterapia para ver si el tumor ha reducido de volumen. También en búsqueda de metástasis en axilas. También se utiliza resonancia de mama cuando el cirujano dice, pues creo que todavía no he sacado todos los bordes, entonces para buscar enfermedad residual. Para valorar también los implantes mamarios se utiliza resonancia. Para caracterizar lesiones no bien diagnosticadas con la mamografía y la ecografía. También se utiliza resonancia para determinar posibles recurrencias del cáncer de mama. Resonancia también es utilizado como medio para marcaje prequirúrgico de un cáncer, de una sospecha de un cáncer. Y, por último, ya pasados los años, se utilizan muchos años ya en el mundo el estudio de resonancia de mama, y mucha gente lo utiliza simplemente para investigar si hay cáncer de mama, sobre todo en ellos que tienen herencia, hay riesgo genético de tener cáncer de mama. La tomosíntesis como un medio de colaboración, de ayuda, de mejora de imagen sobre la mamografía convencional y digital, ¿no? Es una mamografía digital convencional y una tomosíntesis al mismo nivel. Ya se veía una radiopacidad, pero acá se ve mejor un nódulo que retrae con bandas. Y finalmente la galactografía, que es otro método diagnóstico. Generalmente este se utiliza para evaluar conductos lácteos. ¿Ya? En rayos X se canaliza el conducto lácteo que quiero evaluar, se administra contraste y a través del contraste de esos conductos se va a hacer el diagnóstico. ¿Ya? Indicaciones cuando el paciente dice que tiene secreciones por una sola mama, cuando se ve un conducto galactóforo dilatado. Si no hay conducto galactóforo dilatado, es bien tranca hacer una galactografía. Cuando el paciente dice que hay secreción espontánea del pezón, cuando la secreción por el pezón es de un color mixto, pegajoso, purulento, claro, acuoso, amarillo, ceroso o color rosa. Hay que hacer galactografía. La posibilidad es de encontrar un papiloma. Contraindicaciones: no se debe hacer galactografía en pacientes que tienen historia de mastitis, están dando de lactar, tienen trastornos mentales que impidan la colaboración porque es un poco doloroso.
cuando pacientes tienen antecedente de alergia al contraste yodado, antecedente quirúrgico de cirugía de conductos, porque ya sacaron los conductos. Y cuando hay retracción del pezón que impida manipular los conductos galactóforos para inyectar el contraste. Como le dije, la primera causa de patología ductal es el papiloma intraductal. Otra causa es la ectasia ductal, el cáncer de mama, tumor hipoficiario, drogas. Estos son los catéteres que se utilizan para canalizar el conducto galactóforo. Aquí tenemos la inyección de un contraste a un conducto galactóforo. Ya se coloca el catéter y a través de él se coloca el contraste. Otra galactografía. Se canaliza el conducto ectásico por donde va secretando y se inyecta. Y hay que buscar dentro, si hay una imagen por defecto de relleno, que es un cáncer dentro del conducto galactóforo, un papiloma, ¿no? Un papiloma. Otra galactografía normal. Recordar que hay una estructura de conductos lactíferos, las ramas secundarias, las ramas subsegmentales, las ramas periféricas y la unidad de producción de acinos, glándula mamaria. Esta sí es una galactografía patológica. Vemos una dilatación ductal. Otra galactografía donde vemos aquí unas lesiones dentro de la luz. Era un papiloma intraductal. Muy bien, chicos, he hecho una revisión rápida, bueno, una revisión de evaluación de la mama, sobre todo en cáncer de mama. Destacar la importancia de la mamografía cuando se complementa con la ecografía. Ambas mejoran el diagnóstico y cuando hay sospecha, hacer una resonancia magnética que es más sensible. No sé si hay alguna pregunta. ¿Están ahí y se han dormido? Sí, doctora, al parecer no hay preguntas. Bueno, hoy día hemos revisado 4 temas. Es bastante los temas. Realmente la vez pasada también era bastante. Me dieron 3 temas. Hicimos embarazo, evaluación de genitales y mama tenía, ¿no? Que no alcancé a terminarlo. Bueno, ahora me dieron un tempito siquiera para almorzar algo y ya está mejor. Son muchos temas que estamos tratando en una sola clase. No sé si ustedes están haciendo así todo. Creo que todos los capítulos están así porque el curso se acortó a 6 meses. Antes lo hacíamos en un año. Y en los temas más dispersos durante un año. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos quedamos aquí y que estudien. Tienen examen, creo, el próximo lunes. Sí, doctora, el jueves El 21. jueves 21. Ya, gracias por avisarme. Sí. Doctora, no se olvide pasarme sus diapositivas, por favor, de la clase y la pasada también. Ya, ok. Mándame tu correo, por favor, porque por correo, por favor. Te lo voy a Ya, pasar. ¿el Gmail o el institucional, doctora? Institucional, mándame. A mi WhatsApp, mándame tu correo para mandarlo. Sí, el otro día quería, pero no encontraba tu correo. Está bien, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Ya. Muchas Gracias, gracias, doctor. chicos. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, doctora, por la ponencia. Gracias, chicos. Nos vemos. Bien, chicos, no se vayan, voy a tomar lista. En el canal he puesto los que están con rojo, es porque han entrado ya demasiado tarde. Ya. Si van observando, hay uno que ha entrado 3:30, casi 9 minutos para que acabe la clase. Así que eso ya no se puede justificar. Ya voy a llamar lista. Acevedo Rosales, Presente. alcalde Lenzi. Presente, Yair, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Arévalo Romero, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Ávila Malaver,
Ávila Malaver. Bautista Gaona. Presente. Ávila presente, disculpa, mi voz está mal. Está bien, ahorita te pongo. Ya está. Gracias. Bernuy Pajuelo. Buenas tardes, Yair, presente. Blanco Napa. Ok. Igual si los llamo y están en la lista roja, igual ya, bueno, ya tienen falta, por si acaso. Blanco Napa. Bonifacio Banco. Cristel. Buenas, presente. Break Ladera. ¿Se me escucha? Sí, escuché, Cristel. Muchas gracias. Break Ladera. Break presente. Ya, sí te escucho ahora sí. Sol Lange. Cajo López. José. Presente. Cajo López Nicole. Presente. Cárdenas Capcha. Presente. Chac Mendoza. Presente. Chipana Huicho. Presente. Wolfer Ospina. Presente. Córdoba Gras. Presente. Cornelio Mendoza. Presente. Cajo Nicole, sí te escuché. Creo que no se me escuchó. Disculpa. Soy Cajo Cajo. Nicole. Sí te escuché. Por lo que no te llamé dos veces. Ahí. Cruz Guamán. Cruz Guamán. Dama Samanca. Presente. De la Cruz. Presente. De la Cruz Quintana. Presente. Del Río Ramírez. Presente. Ya.